Hoy en este video quiero hablar un poco acerca de Bitcoin y para mí qué es lo que va a deparar en los siguientes meses, incluso el año que viene. Porque estamos muy cerca de que termine este bear market, sea que ya hicimos piso ahora o puede ser piso en los próximos meses, pero falta nada. Así que es muy importante que sepan por lo menos algunos datos curiosos que encontré analizando con Cloud y analizando también un poco de análisis técnico. Así que esta es mi visión para lo que va a ser Bitcoin durante los próximos 2 años. Bueno, primero, antes que nada, acá estuve desarrollando con Cloud para que ustedes vean un poquito más esto del ciclo de Bitcoin y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Bueno, durante 6 días sobre 4 ciclos de datos, esto lo voy a dejar en un PDF en mi Discord por si quieren ir a verlo y pueden entrar gratuitamente, van a estar leyendo todo este PDF. Vamos a hablar con el contenido que es bastante. Primero, ¿qué pasó esta semana? Esta semana del 18 de agosto Bitcoin cerró en los 64.000 y rápidamente llegamos en 4 o 5 días, 6 días verdes mejor dicho, Bitcoin llegó a los 78.000 subiendo más de un 23%. Mejor semana desde marzo de 2023. O sea, ¿qué pasó? El 19 de agosto anunció el Tesoro que iba a comprar los bonos y empezó a subir increíblemente rápido. También después recuperó la EMA de 200 en diario y después supera la EMA 50 semanal y bueno, y Bitcoin hoy en día está increíble. Entonces las tres causas de esto fueron el Tesoro de Estados Unidos, Bessent duplicó las recompras de bonos largos de 2.000 millones a 4.000 millones por operación con vigencia desde el 9 de septiembre de 2026 y bajó el rendimiento de 30 años, debilitó el dólar y empujó activos de riesgo. También hubo un short squeeze que entre 3.000 y 4.500 de millones de derivados liquidados en las últimas 48 horas. Los shorts perdieron casi 3.000 millones de dólares. Buena parte del movimiento fue compra forzada no voluntaria y los flujos institucionales. Los spots de ETF metieron más de 1.000 millones en 6 sesiones la primera semana con más de 1.000 millones desde enero de 2026. Bueno, básicamente todo estos datos que pasaron esta semana, lo cual hace una cosa muy interesante. Después estuve sacando unos cálculos muy interesantes que yo digo que la hipótesis esta de 1.064 días de alza y 365 días de baja es bastante interesante y se ha repetido muchas veces. Y acá no solo eso, sino que estuvimos descubriendo acá datos y demás que ustedes lo van a estar viendo a ver cuántos días hubo bajitas y demás, pero lo que sí tenemos en claro es que el ciclo completo es de 1060 más 383 días, un igual de 1443 días, aproximadamente 3,95 años, que ahí es donde sale el ciclo de 4 años. Y no es una simple metáfora, es una aritmética de 2 tramos medidos. Ahora, el ciclo completo sin recortar, como veníamos viendo, suele ser de estos que estamos viendo acá. Ahora, déjame que te explique las 3 formas de medir un ciclo. Si el ciclo es real, medirlo de 3 maneras distintas tiene que dar lo mismo y lo comprobó Cloud. De piso a piso, básicamente, daba un promedio de 1331, 1337, más o menos la misma estadística. De techo a techo, da unos 1424 y de alza más bajas sumadas da también 1331, 1024, siempre da más o menos el mismo número. Incluso acá en los últimos 2 ciclos, los mediados de ATH a ATH dieron 1424 a 1426, 2 días de diferencia en 8 años, o sea, más ajustado que nunca, lo cual es buenísimo, porque vemos que el ciclo completo midió justamente estos días, empezó a ser más corto y más largo. Bueno, entonces, esto es muy interesante, porque podemos llegar a sacar muchos cálculos. Este es el dato que más me interesa a mí, sobre todo el que vamos a ver ahora, que es la hipótesis de partida corregida, que tenemos 1428 días más o menos de lo que es el ciclo completo de Bitcoin. Para no hacerla muy larga, esto es un PDF que habla un montón sobre todos estos temas, también habla del halving, también hablamos de un montón de cosas que son interesantes y por ejemplo para calcular el techo podemos decir que desde el halving a 525 a 546 días se produce el techo del ciclo y si no de techo a techo también se produce en 1424, 1426 con 2 días de diferencia. Entonces de acá podemos calcular el techo fácilmente y podemos ver otras asimétricas también de cuándo puede ser el piso, el techo y un montón de datos que están bastante buenos, ¿no? E incluso hay otro dato interesante que uno de los primeros toma de ganancias o el techo suele ser desde el halving, 76 semanas después empieza la corrección más fuerte de Bitcoin. Y ahora se le va a mostrar esto en el gráfico. Vamos a ver acá el gráfico de Bitcoin contra el dólar con Bitstamp porque es el que más track record tiene de todo esto de Bitcoin. Y miren este dato curioso. Si nosotros fijamos desde el máximo hasta su otro máximo en un total de 1428 días, en un total de 204 barras, vamos a ver que se fue
el pico. Y si siempre repetimos el mismo proceso desde el máximo hasta el otro máximo y desde este máximo hasta el futuro máximo, vamos a dar cuenta unas ciertas cosas interesantes que también están en el PDF detallado, que por ejemplo que se van corriendo los meses. Por ejemplo, acá primero fue en noviembre, después acá va a ser en septiembre, el próximo debería ser en agosto, en realidad para septiembre, después sería para agosto, después sería más o menos para otra fecha más cercana, como que se va adelantando siempre un mes más. Es bastante interesante y fíjense que coincide casi siempre con el techo. Probablemente el futuro techo esté cerca del 3 de septiembre del 2029 y el futuro techo esté cerca de agosto del 2033, ¿ok? Vamos a ver si eso termina pasando o no. Esta es una forma interesante de medirlo, la verdad que me gustó bastante y me lo voy a guardar porque me parece algo interesante. Vamos a ponerlo medir techo para que nos quede a ver si pasó esto efectivamente. Pero para esto falta bastante tiempo y otra medición que sí podemos hacer es utilizar el indicador de Bitcoin Halving Cycle Profile, que es este de acá. Y miren qué dato curioso, por ejemplo, acá en gráfico semanal estamos viendo el halving de Bitcoin. Este halving de Bitcoin nos va a servir para bastantes cosas. Si sacamos esta teoría que les dije que después de 76 semanas produce la corrección más fuerte de Bitcoin, es bastante interesante. Miren, tomemos el día de la semana del halving, calculamos 76 barras y fíjense que más o menos da por acá. De acá empieza la corrección. Fíjense que el Bitcoin empezó la corrección acá y empezó toda la corrección. Muy interesante eso, como también puede ser posible techo, porque ¿qué pasa? Coincide también justamente con esto que acabamos de contar, ¿no? Entonces coincide también con la teoría de los 1428 días y también coincide esta otra teoría que también está bastante interesante. Entonces hagámoslo de prueba de vuelta. Vamos a ver cuándo fue otra vez el halving, acá en 2020. Vamos a esta semana y calculamos más o menos 76 barras de vuelta. Pumba, nos lleva a este día, si bien no fue casi el día, es casi la punta esa. Y de ahí empezó la corrección otra vez. Fíjense cómo empieza a repetir nuevamente. Incluso si agarramos de vuelta el halving que fue acá y lo medimos de acá y más o menos a unas 76 barras otra vez casi es el piso, entonces empieza a corregir. Entonces me pareció muy interesante esto porque se parece muchísimo a esto que está pasando y son teorías muy buenas. Tenemos que para calcular un posible techo de mercado podemos utilizar el halving, este proceso que pasa cada 4 años donde la recompensa de los mineros se reduce a la mitad. Podemos utilizar esto para evaluar cuándo posiblemente sea el momento de más corrección, ¿no? Fíjense que dio casi 76 barras exactas, o sea, literalmente, ni una más ni una menos. Y acá da lo mismo. Y si no, podemos utilizar la otra teoría que hablamos de los rangos, del techo al próximo techo. Siempre fueron unos 1428 días. Entonces, dentro de 1428 días, que en realidad a día de hoy estamos a unos 1106 días de que ocurra el máximo nuevamente de Bitcoin. Entonces es bastante interesante esta teoría, me parece muy buena. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Con esto. Esto lo vamos a llamar teoría de 76 barras. Es muy bueno, se lo vi a un compañero que se llama Ezequiel, que lo pueden ir a ver, de Comunidad de Inversores. Me pareció algo muy interesante que suma un montón. Y acá yo estuve viendo un montón esto de las caídas de cada ciclo. Entonces yo lo venía viendo también un montón. Y obviamente tenemos la correlación del máximo y mínimo que pedí, más o menos que pasen ciertos días, cientos tantos. Y aparte de que cada año lo que baja Bitcoin cada vez se reduce más. Al principio caía un 93%, después un 86%, después un 84%, 77%, 53% y demás. Bueno, hay muchas formas de leer esto y muchas logarítmica, lineal. Si vemos la lineal nos llevaría que la próxima caída debería ser ahora un 72 y si lo vemos de geométrica, que es lo que sobrevive por cada factor, debería ser un 65% de lo que caiga Bitcoin, ¿no? Entonces esto sería bastante interesante. Acá hay todas unas cuentas de por qué explica todo esto y demás, y lo que nos llevaría a unos precios que me gustaría un montón tener en cuenta. Entonces, básicamente, si aplicamos lo mismo a esto, el aplicado del ATH que tuvimos por este 0.36, que sale de todo esto que está acá arriba, nos llevaría a Bitcoin en los 46.000. Y si aplicamos la final proyectada con la geométrica, nos llevaría a los 33 o 37.000, que es el otro imbalance que yo estoy viendo. Acá un poco explico dónde sale todo esto, por eso les digo que lean el PDF para que no sea tan exhaustivo. Yo acá hice un montón de análisis con teorías que vengo viendo un montón. Lo único que sumé de Ezequiel fue el dato de las 76 barras. Todo esto lo hice yo mismo analizando y siendo muy cauto. Y me parece muy interesante todo esto, ¿no? El piso que realmente lo veo por acá. Entonces también estuve viendo los techos, estuve calculando los días, estuve viendo los desplazamientos, qué pasó cuando hubo una semana que subió un 20%, si se ha dado vuelta, si no. Acá estaba viendo lo que le contaba también, que el techo se corre aproximadamente un mes más temprano cada ciclo,
porque el halving también se va corriendo. El halving se produce cada vez en distintas fechas y eso también va a hacer que el máximo también pase en distintas fechas. Y bueno, y acá vamos a ver todo cosas interesantes que han pasado. Entonces, acá hay un montón de métodos, de cosas que estuvimos viendo y demás, que son interesantes, incluso el estado actual, el veredicto y algunas proporciones que vemos con ChatGPT. Básicamente, si el precio llega a superar los 82, puede activar un mercado alcista bastante interesante, pero si llega a caer por debajo de los 71, da más chance de que haga un mínimo más bajo, y si ya rompe los 58 para abajo, seguramente vamos a buscar los 47 o los 34. Entonces, acá recordemos que pudimos calcular el techo más o menos cuándo va a ser, pero solo queremos calcular el piso, ¿no? Para ver qué es lo que va a pasar y demás. Entonces, este es un PDF bastante completo, como ven, bastante extenso, porque acá hablamos del halving, cada cuánto ocurre el halving. Para la gente que no sepa, no es que tiene una fecha específica, sino que es un número de bloque, ocurre cada 210 bloques. Entonces, nada, siempre va a pasar eso y se estima más o menos que sería entre marzo o abril del 2028. Y a partir de ahí vamos a poder calcular cuándo va a ser el techo para poder vender. Y obviamente el halving es muy importante. Siempre que está siempre tenemos que tratar de comprar antes del halving, porque es una fecha espectacular para comprar y después tener toda esa subida que puede ser bastante interesante, y podemos obtener formas de saber cuál va a ser el techo. Pero ahora nosotros queremos saber cuál es el piso para entrar lo mejor posible. Entonces, y acá estuve sacando un cálculo de cuándo podría llegar al millón y demás. Yo lo que veo ahora en semanal, en gráfico, y con este indicador que también está bastante bueno, hay un montón de indicadores, pero me parece muy interesante sacando este indicador que acá te marca también cuando todavía no nos marcó la zona de DCA. Y hay varias teorías que yo ya hice en un otro video, pero por ejemplo, siempre que compramos, por ejemplo, en enero, después de un año bajista, el enero, por ejemplo, en este caso sería en enero de 2027, siempre da un gran punto de compra. Fíjense en acá, el 1 de enero nos llega más o menos acá. Fíjense en toda la subida que después tuvimos, un 600% arriba. Fíjense en acá, lo mismo si aplicamos acá en enero, nos va a llevar más o menos por acá, enero, acá. Fíjense en este punto, miren toda la subida que después tuvimos. ¿Entendés? El enero, después de un año bajista, siempre suele ser una gran forma de entrada también. Es lo que yo personalmente voy a hacer en enero. Seguramente vaya a entrar más fuerte. Y hablando un poco de esto, lo que sí me genera ruido son estos imbalances, cosas que tenemos acá y que me parecen muy interesantes. Son estos imbalances. Yo creo que el precio no debería irse sin rellenar este imbalance acá en los 47.000 y los 44, y para mí este imbalance incluso acá de los 34 a 29 puede llegar a tocarlos, ¿ok? Ahora, si bien estamos viendo que Bitcoin acaba de meter una vela gigante, no descarto que el precio pueda venir a tomar justamente como hizo acá, estos máximos, esto máximo acá, y de acá nos vamos para acá abajo. Esto es una posibilidad que puede llegar a pasar, es lo que por lo menos yo estoy esperando. Ahora, si veo que el precio supera ampliamente la zona acá de los 82, y nos vamos a unos 85 y demás, y se queda lateralizando en este rango y pasa octubre y noviembre y seguimos por acá, entonces ahí el precio seguramente vaya a subir hacia arriba y nos tomaremos en posiciones en long. Ojo, esto no quiere decir que si entramos por acá arriba ya nos perdimos todo el bull market. Obviamente esta vela sí ya nos deja un poco afuera del mercado, pero el mercado siempre da chance, gente. Fíjense en acá, había un montón de chances de reincorporarse. Por ejemplo, del mínimo hasta esta parte de acá subió un 200%. Bueno, pero si vos entrabas acá, te agarrabas otro 100% arriba, y eso es un montón de plata. Aunque la gente no piense, sigue siendo un montón de plata. Fíjense como acá te dio reincorporación, después te dio otra reincorporación acá. En sí siempre puedes sacarle plata al mercado, siempre te va a dar chance. Puedes ganar más o menos, pero chances va a haber un montón. Entonces, vamos a ver que eso está bastante interesante. Yo creo que por mí tendría que seguir cayendo esto. Es lo que yo también veo y creo. Incluso lo había notado acá en un gráfico que me pareció muy interesante de Binance, por ejemplo, que es esta especie de bear flag que tenemos acá. Fíjense cómo esto se viene cumpliendo perfecto. Toca acá, liquida acá arriba, cae, liquida acá arriba, cae. Y ahora sí puede ser que el precio tenga que venir a liquidar este máximo, liquida acá y vuelva a caer. Eso es lo que yo espero. Vamos a ver lo que pasa en las siguientes semanas. Para mí es lo que va a llegar a pasar. Esperemos que sea así. Esto se repita tal cual el patrón. Fíjense que esto lo viene repitiendo tal cual. Pero hasta que no pase esto, no podemos saber nada. Simplemente ahora nos queda esperar qué es lo que va a estar pasando. Yo, como los digo,
Si la zona de los 84, 85 se afianza el precio acá, puede llegar a dar sobre todo un buen bull y sumarnos a los longs. Pero si el precio empieza a invalidar sobre todo la zona acá de los 71, puede ser que nos vayamos para abajo, y obviamente si perdemos el mínimo de los 57, el precio se va a desplomar. Y una fecha que también estoy esperando un montón es la fecha de octubre y noviembre, que suelen ser también los puntos más bajos del mercado, que también coinciden con varias teorías de la teoría de un año bajista y demás. Recordemos que la última vez que pasó esto, fíjense en este dato bastante curioso, pero por ejemplo, acá el mínimo fue el 6-7 de octubre. Bueno, ¿cuándo fue el máximo de coso? También fue en octubre, el 6 de octubre, y acá más o menos, bueno, 6 de octubre más o menos fue casi el mismo mes, en noviembre. Por lo tanto, si pasa un año, básicamente sería casi el mismo mes de octubre-noviembre. Entonces, para mí, yo creo que entre fin de octubre y principio de noviembre puede llegar a ser el mínimo. Si eso llega a pasar, el mínimo va a estar cercanos a los 47.000 o a los 34. Cualquiera de esta zona por debajo de los 56 es zona de compra. Entonces, cualquiera de esta zona es zona de DCA para ir comprando y viendo. Vamos a ver qué es lo que pasa con Bitcoin. Vamos a ver si los ETF impulsan a Bitcoin mucho más allá. Si eso pasa, nos posicionamos en long y nos subimos a la suba. Y si no, esperamos un precio de compra más abajo. Les repito, esto no es un consejo de inversión. Simplemente ustedes tienen acá la chance de aprender, de usar cosas. Y en este PDF que yo estuve haciendo acá, tiene un montón de información de por qué creo, data que nos puede servir, data que seguramente lo va a ayudar a ustedes. Y como vemos acá, justamente la data que nos da, ¿no? Los días, el techo, cuándo puede ser y no. El calendario. Como les dije, el BER está casi terminado. El piso debería llegar en unas semanas, entre la ventana del 22 al 28 de octubre. Y por precio está un 35 arriba del mínimo de julio, y a un 4% del nivel que invalida casi toda la tesis bajista, que sería pasar los 83.000. Ahora, los tramos finales suelen caer un montón, entonces es interesante eso. En los últimos meses suelen caer un 20% de Bitcoin de la nada, así que tranquilamente puede pasar. Así que si el piso llega a la última semana de octubre, este rally ese sería el último rally del bear market, al igual que en agosto de 2022, que fue su máximo el 15 de agosto y piso en noviembre de 21 de noviembre, ¿no? Entonces vamos a ver si eso pasa, si realmente llegamos a estas zonas, y si no, efectivamente el precio por ahí hizo el piso del 1 de julio y no lo sabemos. Ahora, sería raro porque el ciclo en ese caso solo sería de 1318 días en 1430 y se quedaría 119 días antes, o sea, se quedaría corto. Sería que ya el ciclo no se mediría por 4 años exactos como viene pasando. Entonces cambiaría todo y eso no es lo que queremos concretamente. Vamos a ver si esto sigue así, porque esto también se basa en el halving. Entonces, que es la ancla principal de todo esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es mi visión, lo que veo para mí, para lo que va a ser el piso del techo. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas e iré actualizando. Pero bueno, estén atentos porque me pareció un video bastante interesante y educativo, que pueden aprender un montón. Y también mi visión acerca de Bitcoin y qué es lo que estoy esperando.